Cuba se hunde. Con la inflación 7 veces superior al aumento del salario, la pobreza se extiende en toda Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La capacidad de compra de las familias cubanas se ha deteriorado por el acelerado incremento de la canasta básica, mientras que los ingresos se mantienen por debajo del costo de la vida. Los precios se incrementan en Cuba 4.5 veces más que los salarios según los datos oficiales, aunque si se consultan otras fuentes que miden las ventas en el mercado informal se multiplicaron por 7. Esto se refleja en la pobreza cada día más visible en las familias que no reciben remesas, única garantía de supervivencia en el macro de la más profunda crisis económica de los últimos 70 años. Los datos se extraen de un análisis del economista cubano Pedro Monreal, que describe una crisis grave del consumo familiar, un lastre para el crecimiento económico y un ingrediente de desigualdad y pobreza, en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, con gráficos de elaboración propia y datos de Oficina Nacional de Información y Estadísticas, ONEI. Las cifras oficiales, no obstante, deben ser cuidadosamente analizadas. Los datos de la ONEI muestran una evolución de las ventas de bienes y servicios desde enero del 2021 a diciembre del 2022, que pasan de 39.913 millones de pesos a 51.242 millones de pesos, un incremento del 28,3%, que es un espejismo, una visión suavizada de la realidad. Lo denomina el mismo economista, puesto que están expresados en términos nominales, es decir, no está contemplado el efecto inflacionario. Las dos curvas reflejan un ascenso del consumo nominal y real en 2021, pero este último se desploma a lo largo del 2022. Un factor explicativo importante es la diferente dinámica que tuvieron los salarios y la inflación, explica Monreal. En 2021, como parte de la tarea de ordenamiento, el gobierno hizo públicas las tablas salariales que multiplicaban los sueldos existentes hasta ese momento. El salario mínimo subió a 2.100 pesos mensuales, $87, y la pensión mínima a 1.528, $63. Era la única variable, como recuerda Monreal, que estaba en manos del Estado, porque los precios no lo fueron desde el primer momento. El propio Marino Murillo, diseñador de las reformas, afirmó ante la entrada en vigor de la tarea de ordenamiento que el salario mínimo estaba calculado a partir del precio estimado para la canasta básica, 1.300 pesos, según él. No habían pasado más que unos meses cuando el ahora invisibilizado funcionario admitía que el costo ya rondaba los 3.000 pesos. La ineficacia de las medidas se vio muy pronto, pero incluso en ese momento las ventas en términos reales se elevaron, alcanzando un pico a finales del año de unos 51.000 millones de pesos. Pero en 2022 comienza la debacle, con un índice oficial de precios al consumidor que creció casi 4.5 veces más que el salario medio, y que cuando se utilizan otras fuentes indican un aumento de precios 7 veces superior al incremento del salario. El salario medio pasó de 1.194 pesos cubanos en 2020 a los 3.830 en 2021, un 221% más, lo que permitió amortiguar la inflación a pesar de todo. Sin embargo, en 2022 solo creció un 8,1%, hasta los 4.142 pesos, quedando completamente inservible ante el vertiginoso aumento del costo de la vida en Cuba. Al cierre del 2022, la subida oficial de los precios fue del 39%, aunque lo más alarmante es el alza del costo de los alimentos, que se elevó hasta un 62,9%. Más grave aún es el hecho de que las cuentas de la economía informal sitúan en un 140% la inflación real del año, unida a una devaluación del peso cubano frente al dólar del menos 57,65%. Pedro Monreal es categórico. La continuación de una contracción de las ventas reales de bienes y servicios a su estancamiento, o su estancamiento mejor dicho, no sería compatible con el crecimiento económico. El consumo de hogares es un componente crucial de la demanda, representando aproximadamente el 57% del Producto Interno Bruto. El economista además agrega otro esclarecedor número, y es que más de 1 millón de trabajadores gana menos que el salario medio, por lo que es plausible asumir que la inflación ha tenido un gran impacto negativo en la pobreza
y en la desigualdad en Cuba. Aunque no hay estadísticas de la pobreza oficiales en la isla, un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid desveló el pasado octubre que el 72% de los cubanos viven por debajo del umbral de la pobreza, además de todos los que dijeron tener problemas incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir. El 27% reciben remesas. El 65% no, consolidando la diferencia de clases en un país que hizo una revolución para abolir la desigualdad. Siguiendo con las noticias, se recuperan los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba en febrero. PDVSA y sus empresas mixtas exportaron un promedio de 555.250 barriles de crudo y combustibles en febrero, 8% menos que en enero. Las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba en febrero fueron de 52.320 barriles diarios, una cifra superior a los 39.775 de enero, pero por debajo de los 57.500 de diciembre del 2022. Caracas mantuvo e incluso incrementó a unos 1.300 barriles por día los envíos en el segundo mes del año, pese a que las exportaciones globales de la nación petrolera declinaron un 8% en medio de una extensa auditoría de contratos por parte del nuevo jefe de la petrolera estatal PDVSA, que ha provocado demoras para cargar y cuellos de botella en algunos puertos. Mostraron documentos y datos de envíos citados por Reuters. De acuerdo con ese reporte de Reuters, el presidente ejecutivo de PDVSA, Pedro Tellechea, suspendió en enero la mayoría de los contratos para exportar crudo y productos refinados como parte de la revisión, una medida para evitar que los barcos zarpen antes de completar los pagos correspondientes con los cargamentos. La decisión ha reducido el número de clientes a un puñado que participan en canjes de petróleo y acuerdos de pago de deuda con Venezuela. Esa lista incluye a la estatal Cuba Metales, Naftiran Intertrade Company de Irán y los socios de empresas mixtas, Chevron Corp de Estados Unidos y Eni de Italia. PDVSA y sus empresas mixtas exportan un promedio de 555.250 barriles por día de crudo y combustibles en febrero, 8% menos que en enero, y la cifra mensual más baja desde mediados del 2022. Según datos del Refinitiv Econ y documentos internos del PDVSA. Alrededor del 70% de los cargamentos se dirigieron a China, el primer destino de exportaciones de Venezuela, tanto directamente como a través de Malasia, donde los buques realizan transferencias de carga. Chevron, al que Washington autorizó en noviembre a expandir sus operaciones y reanudar la exportación de petróleo venezolano a Estados Unidos, envió en febrero 86.215 barriles por día de crudo pesado a sus refinerías y a otros clientes estadounidenses. Eni recibió y despachó un cargamento de 656.000 barriles a España. El país sudamericano también exportó 345.000 toneladas métricas de derivados de petróleo y productos petroquímicos el mes pasado, una fuerte caída desde el récord de 727.000 toneladas de enero, obviamente muy difícil de superar. El mal funcionamiento de los equipos provocó en febrero retrasos en la carga en la terminal de exportación más grande del país, José. Como se ha hecho habitual, Venezuela importó alrededor de 100.000 barriles por día de condensados iraní en febrero. Se espera otro cargamento en marzo, junto con un embarque de nafta pesada para diluir la producción de crudo extrapesado de sus empresas conjuntas. Las autoridades cubanas han reportado entre las causas del déficit la producción de energía que provoca apagones en todo el país, la escasez de fuel oil importado, que utilizan sus grupos electrógenos, así como las patanas turcas rentadas e instaladas en la bahía de La Habana y el puerto de Mariel. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.